Felicidades tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual, el segundo encuentro que está pautado en la carrera, en este curso de Administración de Recursos Humanos, trabajando hoy con un punto muy especial, un elemento muy importante dentro de las funciones de recursos humanos, lo cual es la preparación y la selección. Recordemos que recursos humanos es el encargado de velar para que el capital humano, las personas que forman parte de una organización, puedan realizar sus labores de la mejor manera, de la mejor forma. Y para que esto suceda, pues el recurso humano, ese talento humano, tiene que haber sido debidamente seleccionado, reclutado. Vienen los diferentes procesos que permiten que una vacante que surja por renuncia, por fallecimiento o por una mejora de este cargo o por ser un cargo de nueva creación, debe ser ocupado por una persona, un sujeto que previamente haber pasado por una serie de procesos, queda reclutado, seleccionado, recibe su inducción, su posterior capacitación o adiestramiento, continuando con la evaluación de su desempeño, para así de esta manera ir estableciendo cuál va a ser su plan de carrera. Sin más preámbulos, tenemos que una serie de elementos básicos dentro de esta selección, pues tiene que ver con el puesto, con el cargo. Y para eso, lo primero que tenemos que determinar es en qué consiste el análisis del puesto. Es el proceso de reunir, analizar y registrar información relativa a los puestos dentro de una organización. Dicha información se registra en lo que comúnmente se denomina descripciones y especificaciones del puesto. Es decir, hay que buscar toda una serie de información que tenga que ver con el puesto o el cargo, como lo queramos llamar. Y en este sentido, esta información se procesa para que, al tenerla de una manera objetiva, pueda ser transformada y llevada, aplicada de forma subjetiva a una persona, a un elemento. Entonces, con toda esta información, empezamos a establecer cuál es la descripción y cuáles son las especificaciones o requerimientos del puesto. ¿Qué se necesita para que una persona, un sujeto, pueda ocupar el puesto o ese cargo? Ahí está el secreto. Si se tiene claro cuál es el análisis del puesto, pues lógicamente cuando la persona venga a ocuparlo, debe estar respondiendo a los requerimientos, a las especificaciones del mismo. ¿Cómo se diseña el puesto? El diseño del puesto tiene que ver con la misión y la visión. ¿Dónde está ocupada, dónde está ubicada la organización y hacia dónde se dirige?
qué es lo que quiere esa organización. Y lo más importante, qué papel va a jugar ese puesto dentro de la misión y la visión. Y ese papel va a ser desempeñado por el sujeto que ha sido previamente reclutado y seleccionado. Asimismo, tenemos que para el diseño de puesto, en segundo lugar, nos encontramos con los objetivos de la empresa, los cuales vienen siendo como la guía de la manera o forma en que la empresa va a ir desarrollando su misión y su visión. ¿Cuál es la esencia en sí de la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Y en ese sentido, tenemos en el número 3, que es el perfil del cargo. El perfil del cargo nos va a aportar una información que ha sido debidamente procesada, analizada, compartida, evaluada, con la finalidad de llevar toda esta información de manera objetiva hacia un individuo, una persona, para ser desempeñada de forma subjetiva. Si se hace esto de la mejor manera, de la mejor forma, este proceso de análisis y diseño de puesto nos está permitiendo alcanzar en gran medida que el sujeto que lo vaya a ocupar lo va a hacer bien, porque se requieren ciertas habilidades que más adelante vamos a ver en el buen desempeño de su labor. En cuanto a la descripción del puesto, tenemos que tiene que ver con las tareas o funciones. Es decir, ¿qué va a hacer el sujeto, el individuo, la persona dentro de ese puesto? ¿Cómo se va a desempeñar? ¿Qué se espera de él o de ella? Asimismo, tenemos los deberes y responsabilidades como número 2. En la descripción del puesto nos va a decir cuáles son sus obligaciones, qué es lo que tiene que hacer y cuál es su responsabilidad, hasta dónde alcanza la labor que está desempeñando o que va a desempeñar. Esa es la descripción. ¿Por qué se hace esto? Para evitar malos entendidos, evitar ambigüedades, incertidumbre, en el cual el trabajador tenga como una especie de lagunas laborales que lo pueden dejar en un momento dado al descubierto en cuanto a unas debilidades que no aparecen o que no deberían ser contempladas en sus deberes. Por eso es que la descripción es clara y precisa. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se pide? ¿Del qué se espera de él? Asimismo tenemos como un elemento más del análisis y diseño de puesto las condiciones, lo cual es una verificación comparativa de las exigencias que dichas tareas o atribuciones imponen al ocupante. Es decir, se va a comparar ese puesto con un puesto similar para establecer cuál puesto es el reconocido en determinado departamento dentro del organigrama y cuál no. Pueden ser puestos similares, pero debido a la posición y debido al área, indudablemente va a variar. Por eso existen unas condiciones
para poder establecer el éxito, asegurar el éxito de que el nuevo trabajador en ese puesto lo haga de la mejor manera. En cuanto a los requisitos, tenemos tres. Tiene que ver el primero con los conocimientos. Y en cuanto a los conocimientos, nos estamos refiriendo a su preparación académica, bien sea como profesional o bien sea a través de una capacitación o de un adiestramiento, es decir, una mano de obra calificada. Tenemos los profesionales por un lado y una mano de obra calificada por el otro. Es decir, que han recibido una educación no formal, pero que le permite dicha formación ocupar el puesto, porque responde a unas condiciones, responde a un perfil, responde a unos requisitos. En segundo lugar de los requisitos tenemos la experiencia. ¿Por qué la experiencia es tan fundamental? Porque es el conocimiento no adquirido a través de estudios formales o estudios no formales, pero que en su quehacer diario ha hecho que se desempeñe de una manera idónea, mejor, y por lo tanto es el candidato el número uno que se convierte para ocupar ese puesto. En cuanto a las habilidades, pues son todas aquellas herramientas mentales, psicológicas, físicas, que tiene, espirituales, que tiene el individuo para hacer su labor de una mejor manera dentro de ese puesto. Son las habilidades lo que lo catapultan. Entonces tenemos que una persona con ciertos conocimientos, con una experiencia adquirida por quehacer, en su quehacer diario, al ir ocupando cargos similares y unas habilidades innatas que posee en sí mismo, vienen a cumplir la parte del área de los requisitos y así poder ir a ocupar dicho cargo, dicho puesto. En cuanto a la planeación de recursos humanos, es el proceso de anticipar y prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de esta y hacia afuera. Su propósito es utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, al fin de alcanzar las metas de la organización. Es decir, una persona ingresa, pasa por un proceso de reclutamiento, bien sea interno o externo, es seleccionado, se le da la inducción tanto de la empresa para que conozca cuál es la empresa, a qué se dedica, qué produce, cuáles son sus normas, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos. El individuo o sujeto va a apreciar el clima laboral, va a conocer la cultura organizacional de la empresa, recibe
una capacitación o un adiestramiento sobre el cargo o puesto que va a ocupar. Y una vez que ya está ubicado, formado, capacitado, recursos humanos empieza una tarea que es sumamente importante. Es evaluar a esta persona que ya forma parte del capital humano de la organización para, de acuerdo a su capacitación, experiencias y habilidades, poder establecer hasta dónde puede llegar, qué se le puede exigir, qué tanto se le exige de más y hasta qué lugar dentro del organigrama podría alcanzar su éxito. Es decir, es una manera de ir motivando al trabajador para que permanezca en la organización, desarrollando de esta manera, de esta forma, lo que conocemos como identidad corporativa. Esta identidad corporativa pues debe ir unida a lo que es la lealtad hacia la institución. Entonces, un sujeto que sea leal, que produzca, que realice sus labores de una manera agradable, amena, con cariño, con pasión, con amor, será un sujeto que produzca esto de forma eficiente y que lo vamos a tener ahí, enamorado de la institución, es decir, con una plena identidad corporativa. Cuando recursos humanos realiza este proceso y va motivando, va capacitando al sujeto porque ya tiene claro hasta dónde va a llegar con el paso del tiempo, con el paso de ir ocupando diversos cargos, bien sea por promoción, por traslado o por ascenso, el individuo se va a sentir comprometido, agradecido y satisfecho con lo que hace, porque sabe que su labor pues es reconocida y es valorada. Ahí está la planeación de recursos humanos. Hasta dónde queremos que llegue. Como objetivo de la planeación en recursos humanos tenemos los siguientes. Satisfacer las necesidades organizacionales. En este sentido, tiene que ver con los cambios que se presentan en toda institución, en toda empresa. Cambios que surgen debido a el entorno interno como al externo. El entorno interno por diversas situaciones o circunstancias que suceden por deserción del personal, por fallecimiento, por cambio de estructuras internas o también por amenazas del entorno externo. Tenemos en este caso una competencia, empresas de competencia que buscan desplazar nuestra producción. Y en este sentido, pues, la organización debe estar propensa a equiparar y poder sortear esa serie de retos, de dificultades y ponerse a tono para mantenerse en el lugar en que está o seguir avanzando para mejorar.
Como segundo objetivo tenemos relacionar los recursos humanos con las necesidades futuras de la empresa, con el fin de recuperar al máximo la inversión del capital humano. Es decir, un capital humano que ha sido capacitado, adiestrado y que lógicamente ha tenido un costo económico, pues se está preparando para que en un momento dado, como lo dije anteriormente, pueda ocupar cargos de relevancia, de supervisión, de gerencia media y, ¿por qué no?, seguir ascendiendo. En tercer lugar, tenemos acoplar o ajustar las habilidades de los empleados a las necesidades de la empresa, subrayando el futuro en vez del presente. Es decir, se le exige al trabajador, se la condiciona de acuerdo a lo que la empresa en un momento dado, en el futuro inmediato, pueda requerir o necesite o exija. Tenemos también, como otro elemento, prever la demanda de mano de obra o cuántos trabajadores necesitará la empresa en el futuro. Es decir, la empresa, de acuerdo al desarrollo de sus objetivos, y por eso es tan importante tener clara la misión y la visión, debe anticiparse a qué cantidad de trabajadores y qué tipo, qué calidad de los mismos va a necesitar en determinado tiempo. Esto le va a permitir establecer un grado de crecimiento, porque en la medida que la empresa se expande, pues lógicamente o crezca, va a necesitar personal capacitado, personal idóneo. Y ahí está la planeación de recursos humanos. Prever la oferta de mano de obra o la disponibilidad de trabajadores con las capacidades requeridas para satisfacer la demanda de mano de obra de la empresa. Esto lo comentamos anteriormente y está claro pues que la empresa al requerir más trabajadores pues debe ya contar en primer lugar con sus trabajadores propios que ya están dentro de la organización, los que pueden ser y deben ser capacitados y establecer claramente cuál va a ser su plan de desarrollo personal dentro de la organización. En cuanto al reclutamiento, es el proceso mediante el cual la organización identifica y atrae a futuros empleados capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En ese sentido, tenemos que una de las áreas vitales de recursos humanos es el reclutamiento, porque es la actividad, es la culminación de un proceso que permite atraer personas, por un lado, de afuera, como motivar al personal que está dentro para ocupar ese puesto. Ese reclutamiento, pues vamos a verlo más adelante, requiere de una serie de elementos para ser llevado de una manera activa, dinámica. Y por eso es que el reclutamiento tiene que establecer unos criterios que le permitan sopesar los diversos individuos que están tanto dentro de la empresa, de la organización, como los que pudiesen estar fuera de la misma. En cuanto a tipo de reclutamiento, tenemos el interno,
y el externo. El interno se produce cuando la selección se produce debido a que se selecciona a un colaborador de la empresa para cubrir el puesto, es decir, un trabajador dentro de la misma organización va a ocupar ese puesto. Y en este caso tenemos que puede ser a través de una transferencia simple, es decir, se traslada con el mismo nivel, la misma jerarquía, las mismas condiciones, o puede ser como una especie de transferencia con promoción en el cual el trabajador es trasladado, pero con cierto reconocimiento y viene a ocupar ese puesto. También puede ser cuando se produce a través de un ascenso. Estas tres variables dentro del reclutamiento interno son las que permiten ocupar o ubicar personal interno para desarrollar las habilidades de cierto puesto que ha sido vacante, que ha sido declarado vacante, bien por renuncia del trabajador que ocupaba anteriormente ese cargo, por fallecimiento, por despido o por creación de un cargo nuevo. La promoción, pues todos sabemos que es una manera de reconocerle sus labores, y el ascenso, pues, viene siendo el premio de acuerdo a su actividad. También tenemos como reclutamiento externo, el segundo elemento del tipo de reclutamiento, que es cuando buscamos candidatos espontáneos, es decir, personas que normalmente pasan por la institución, por la organización, por la empresa y dejan su síntesis curricular, su hoja curricular, su currículum vitae, así como también por recomendaciones internas. En las recomendaciones internas tenemos que son trabajadores que conocen a alguien que está fuera de la organización y que por conocerlo, por saber cómo se desempeña, dónde trabaja, qué hace, cuál es su capacitación, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, pudiese ocupar el puesto vacante. En este sentido, se busca la persona, hay alguien que lo recomienda y entonces puede producirse un reclutamiento externo de ese punto de vista. Tenemos también los anuncios en periódicos. Algunas veces, pues, las empresas colocan anuncios de prensa y buscando personal. Ya, pues, hoy en día no solamente son los anuncios de prensa, también por radio, inclusive por televisión. Y un elemento sumamente importante y novedoso, las redes sociales, internet. Las redes sociales están jugando un papel primordial en el reclutamiento externo. Internet juega un papel fundamental también, porque a través de él, pues el uso de las redes hace que la información, el requerimiento, sea mucho más preciso, más dinámico. Tenemos también que hay empresas identificadoras o cazadoras de talentos, empresas que se dedican a contratar un determinado recurso a petición de la organización.
Por decir, una empresa X, una organización X busca a una empresa Y y le dice, nosotros en nuestra organización X necesitamos este tipo de personal. Y ellos se encargan en ubicarlo. Algunas veces lo buscan directamente en la calle u otras veces lo buscan en empresas de la competencia, lo cual pues éticamente pues sería como cuestionable, ¿no? Lo único que aquí la responsabilidad recaería sobre la empresa cazadora de talentos, que no hace un reclutamiento externo amplio, sino que se va directamente a una empresa de la competencia. ¿Por qué? Porque sabe que ese personal que va a requerir, que se está requiriendo, que ellos están buscando para llevarlo a la empresa que lo contrató, a la empresa solicitante, es un personal que ya viene preparado, adiestrado. También tenemos que en la selección de personal existe la elección de las personas que han de ocupar los puestos vacantes. Una vez que se recluta, se selecciona cuál de esos es el que reúne las condiciones del análisis de puesto, de la descripción, de los requisitos para que ocupe ese puesto vacante. Contrasta la información referente a la vacante con las habilidades, formación y características de cada candidato. Es decir, volvemos a una lámina que vimos anteriormente, la cual tenía que ver con la capacitación, formación, habilidades y la experiencia. Esto es lo que permite que el sujeto, la persona, sea seleccionada y, si se quiere, la mejor, la que tenga las mejores condiciones para ocupar ese cargo, ese puesto. Aquí un pensamiento de Mark Benioff. El secreto para contratar a los mejores es buscar a personas que quieran cambiar el mundo. Hay todo un mensaje en esta frase. Y tiene que ver con las personas que quieran cambiar el mundo, las que quieran cambiar el mundo a partir de su desempeño, de su labor, de lo que hacen. Y aquí tiene que ver con que lo hagan con amor, con cariño, con pasión, con lealtad. Eso es lo que busca recursos humanos en las organizaciones, que ese capital humano sea también un capital sensible, un capital espiritual y que se identifique plenamente con la institución, con la organización, con la empresa. Sin más que comentarles, estimados participantes, nuevamente les reitero mi compromiso de seguir trabajando con ustedes de la mejor manera. Y lo que les digo, no es tan importante la nota como el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Eso sí es importante. Importante, ¿por qué? Porque esto que acabamos de ver es lo que ustedes van a desarrollar, es lo que ustedes van a ejercitar en sus labores cuando estén trabajando frente al talento humano. Feliz y bendecida tarde.